¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a cumplir todos estos preceptos, todos estos valores, analizando en profundidad la situación actual. ¿Hacia dónde van los mercados? ¿Cuál es el problema que tenemos encima de la mesa? ¿Hacia dónde van a ir los precios? ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis, este conflicto? A todo esto trataremos de responder en unos minutos. Bueno, pues es uno de los factores más importantes que tenemos que analizar en el día de hoy, en esta semana, en estos días, porque de él van a depender muchas de las decisiones que vayamos a tomar en los próximos meses y no se sabe si años. Todo va a depender al final, y aquí lo dijimos desde un primer momento, de la intensidad y duración de ese conflicto que mantiene Oriente Medio en una crisis geoestratégica, bueno, pues como hacía años que no se veía, ¿no? Con Irán bajo ataque, con Irán respondiendo a otros de las zonas limítrofes y, mientras tanto, el estrecho de Hormuz absolutamente paralizado. También se están atacando infraestructuras energéticas en los países de la zona y esto afecta de manera irremediable a las cadenas de suministro de hidrocarburos, la cadena de suministro también de otros bienes y servicios necesarios en el mundo desarrollado y en el no desarrollado también para tener una actividad plena. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo está afectando ya? Bueno, hoy ha sido uno de esos días en los que nuestro principal indicador, el IBEX 35, ha seguido a la línea de las bolsas europeas con unas caídas muy importantes. En el caso del IBEX, a lo largo de la mañana ha estado encadenando caídas en el torno del 2% y al mismo tiempo teniendo un petróleo y un gas por las nubes, un petróleo, el de referencia en Europa, por encima ampliamente de los $100 el barril, por momentos por encima de los $110 el barril. El petróleo de referencia en Estados Unidos, sin embargo, al no estar sometido a tantas tensiones, tienen una subida, sigue subiendo, pero de una manera más moderada, todavía no alcanza los $100 el barril. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, pues que esas tensiones en la llegada de suministros de hidrocarburos está tirando hacia arriba los precios del petróleo y esto afecta a toda la cadena de valor. No solamente afecta a los carburantes, donde ya estamos notando la subida de una manera muy importante, sino a toda la industria que depende del petróleo. Y hablamos desde los plásticos hasta las pinturas, más allá de otro tipo de productos que se extraen directamente del petróleo en refinerías como las que tenemos en España. Claro, si esta cadena de suministro, esta cadena de valor se ve afectada por los precios y por la escasez del petróleo, son muchos los productos y servicios que pueden subir de precio. Y esto genera una inquietud adicional, porque si el efecto de este conflicto en Oriente Medio va a ser una subida generalizada y sostenida de los precios durante los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, evidentemente los bancos centrales de las dos áreas de influencia más importantes del mundo, la zona euro y la zona dólar, deciden que, así como cuando empezaron el año habían dibujado un itinerario a lo largo de 2026 donde se tendería a mantener o en cualquier caso a bajar los tipos de interés para tratar de continuar incentivando la actividad de las distintas economías de sus zonas de influencia, pues ahora que la inflación va hacia arriba, el planteamiento es el contrario, mantenimiento o en cualquier caso subida de tipos de interés. Y eso es lo que está descontando hoy el mercado. Pero ¿hasta cuándo vamos a mantener esta situación? Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿afecta igual la inflación que estamos sufriendo por cuestiones geoestratégicas en toda Europa por igual? Toda Europa o toda la eurozona utilizamos la misma unidad de moneda, el euro. ¿Nos afecta la inflación del euro de la misma manera a Irlanda que a España, a Francia que a España, a Italia que a España?
porque da la sensación de que en el seno de la Unión Europea vamos a dos velocidades y países como España, muy dependientes del gasto público, con una economía extraordinariamente empobrecida durante los últimos años, con un PIB per cápita estancado y desde luego alejándose cada vez más de los estándares europeos. La ecuación es sencilla. Si en España cada vez somos más pobres, evidentemente el problema que vamos a tener es que la misma subida de precios no va a tener el mismo impacto en Irlanda, que cada vez son más ricos, que en España, que cada vez somos más pobres. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Irlanda podrán ir amortiguando esas subidas de precios las familias, mientras que en España esto no va a suceder. En fin, tenemos una situación muy complicada que hay que analizar. ¿Hacia dónde vamos? Es un conflicto que se va a enquistar en el tiempo, y si se enquista en el tiempo, vamos a ir a una crisis inflacionaria de largo recorrido, va a ser de corto recorrido. Tenemos muy reciente la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, que en su momento pensábamos, en los momentos muy iniciales, que sería un conflicto corto, y fíjense, llevamos ya más de 4 años de conflicto en Ucrania, y en estos 4 años hemos vivido uno de los momentos más importantes para la renta variable que se recuerdan, máximos históricos en los índices a uno y otro lado del Atlántico, las materias primas en máximos, el Bitcoin también ha llegado a estar en máximos, y todo ello con una guerra a las puertas de Europa. Bien, bueno, ahora está ya otro conflicto bélico, y otro conflicto bélico que vuelve a tensionar la llegada de materias primas. Es que no solo hablamos del petróleo, también hablamos del gas, importantísimo para la producción de energía eléctrica, y que amenaza con incrementar de una manera muy notable la factura de la luz en todos los países, incluido en España, donde tenemos una dependencia del gas extraordinariamente importante de los Estados Unidos. Si las cadenas de suministro internacionales empiezan a escasear el gas, evidentemente el gas norteamericano que importamos en España también va a subir de precio, y si sube de precio, efectivamente la factura de la luz también tendrá que subir irremediablemente de precio. Y si sube de precio la factura de la luz, ¿qué pasará con esos productos y servicios que para ser producidos o servidos es necesario utilizar energía eléctrica? Es que no se me ocurre ninguno en el que no sea necesario. Bueno, pues también incrementará la factura, incrementarán los precios debido a las tensiones dentro del suministro del gas. Todo apunta a que lo que viene por delante es una crisis de inflación importante, todo apunta a que lo que viene por delante va a ser un empobrecimiento todavía mayor de la economía española y de los españoles en general, donde prácticamente la mitad ya están casi en riesgo de pobreza, 1 de cada 3 ya está abiertamente en riesgo de pobreza y exclusión social, y veremos qué es lo que sucede si se mantiene este conflicto en el tiempo. Y también tendremos que analizar qué pasa si esto termina mañana, porque evidentemente las tensiones que se han generado ahora en estos 20 días de conflicto tienen que pasar factura, y lo van a terminar haciendo. En fin, de todo esto vamos a tener que hablar, y hacerlo hoy con especialistas de primer nivel, pero antes vamos a tratar de resumirles a todos ustedes el resto de información de alcance importante en el plano económico en el día de hoy. Y vamos con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Son las 12:15, las 11:15 en Canarias. Continuamos repasando la portada de Libre Mercado, donde encontramos informaciones importantes como la demanda récord de dinero en efectivo. El importe retirado ya alcanza máximos históricos. Rubén, ¿firmas esta información? Cuéntanos. Bueno, según datos del Banco de España, si analizamos los últimos años las retiradas de efectivo de los cajeros en nuestro país, vemos que el número de operaciones se ha reducido, pero el importe total, el volumen de dinero que se ha retirado en efectivo de los cajeros ha alcanzado máximos históricos, y en concreto este incremento pues supera el 70% desde el año 2020, 78 en concreto, y alcanza los 160 millones de euros. Entonces, claro, aquí, en un contexto además en el que vemos cómo la inflación en este mismo periodo se ha incrementado por encima del 20%, tenemos que en realidad pues la gente sabe que tiene que hacerse con efectivo, y sobre todo no es que sabe, sino que necesita ese efectivo para hacer frente a los pagos del día a día, y además en un contexto, curiosamente, en el que, como sabemos, las autoridades están tratando de impulsar otras alternativas digitales del dinero. Para evitar y para tratar de acabar con el dinero en efectivo tan difícil de rastrear que le resulta
a las autoridades, en este caso concreto en España, a la agencia tributaria. En cualquiera de los casos, seguimos con más informaciones. Un estudio alerta de la degradación progresiva de las infraestructuras con el gobierno de Sánchez, algo que yo creo que todos sospechábamos ya, ¿no? Sí, es un estudio del Instituto de Estudios Económicos. Es una información que trae Diego Sánchez de la Cruz a Libertad Digital hoy, en el que se pone de manifiesto cuál es la brecha que existe en términos de inversión en infraestructuras entre España y la media europea. Y esta brecha alcanza en el periodo que va de 2019 a 2024 los 19.000 millones de euros, lo cual supone en torno al 1,4% del Producto Interior Bruto. Pero además, también este estudio hace hincapié en la distorsión que hay en torno a cercanías y la red de alta velocidad, porque, como bien se expresa, la red de cercanías en concreto ha tenido una inversión pues por debajo de lo que necesitaría en realidad. Correcto. Más informaciones. El mayor riesgo económico para España no viene de Irán, ojo a esto, sino de la Moncloa. ¿Qué nos cuenta aquí Santiago Calvo? Bueno, hemos visto en las últimas horas cómo el gobierno era de esperar, la verdad. Yo, mirando al pasado, creo que conociéndoles, seguramente lo hubiesen hecho antes, ¿no? O sería lo esperable en todo caso. Pero hemos visto cómo Sánchez ya ha anunciado que, bueno, dada la terrible crisis que tienen que gestionar, pero claro, todos sabemos que él está al frente de todo esto, no va a presentar presupuestos, ¿no? Y lo que en parte Santiago Calvo alerta es de que, bueno, pues precisamente con este tipo de políticas que implementa el gobierno, que apuesta por no aprobar presupuestos, pero sí aumentar la deuda sin ningún reparo, pues efectivamente pone en peligro a la economía española, y lo hace en una medida mucho mayor de cualquier impacto que pueda tener el conflicto en Irán, porque evidentemente es un problema estructural, es un problema de fondo que ataca a los pilares fundamentales de nuestra economía y que, pues a diferencia del conflicto en Irán, no va a ser pasajero, todo lo contrario, y de hecho nos condena de cara al futuro las posibilidades de crecimiento y sobre todo de desarrollo de nuestra economía. También tenemos en Libre Mercado Moncloa pidiendo la cabeza de Ángel Escribano por escrito y ante la CNMV, una pieza que hemos desgranado esta mañana con Federico Jiménez Los Santos y que conocíamos anoche a última hora, rozando la medianoche, en este caso la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la famosa SEPI, el brazo ejecutor del gobierno dentro de el IBEX 35, es decir, esa empresa que emplea el gobierno para entrar en el capital de las grandes compañías del IBEX 35, como es el caso de Telefónica o como es el caso de Indra, para tratar de controlarla. Parece que ahora, por lo que estamos conociendo, una de las piedras en el zapato del gobierno es Ángel Escribano, el actual presidente de Indra, en tanto en cuanto mantiene dos frentes abiertos. Por un lado, la compra o adquisición o absorción por parte de Indra de la empresa de la que es propietario el propio Ángel Escribano, que es Mecanizados Escribano, Escribano Mechanical and Engineers, que es como se llama oficialmente esta compañía, y que de absorberla como quiere Escribano, digamos, la participación de SEPI en Indra se diluiría de una manera importante y crecería de una manera muy notable precisamente el poder que los propios escribanos tendrían sobre Indra. Recordemos que los hermanos escribanos son dos, uno el que está ahora mismo al frente de la mecanizada y otro el que está frente de Indra, Ángel Escribano y Javier Escribano. Ambos, hasta el nombramiento de Ángel, eran los dueños y los que decidían, tomaban las decisiones dentro de Mecanizados Escribano. ¿Qué dice la SEPI? Oiga usted, aquí hay un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que quiere? Que no se produzca una absorción, porque en caso de producirse una absorción perderían poder dentro de Indra. ¿Qué es lo que está diciendo Ángel Escribano? Yo de aquí no me voy. Yo no soy como Payete. A mí no me van a echar de aquí tan fácilmente. Y mantienen un conflicto abierto. Ayer se produjo ese comunicado por parte de la SEPI a la CNMV, donde daba ese ultimátum a Indra de que solucionara, de que buscara una solución a ese conflicto de intereses, pero una solución que no fuera en ningún caso renunciar a la operación de Escribano. Lo que quería era quitar de la ecuación al señor Ángel Escribano para poder
llevar a cabo esa operación de una manera que evitara la dilución de la SEPI dentro de Indra. En cualquiera de los casos, guerra abierta en este momento y interesantísimo lo que estamos viviendo. También está afectando evidentemente a la cotización de Indra. Pero esta es una de las informaciones que tenemos. Respecto a las informaciones que tienen que ver con el tema de hoy en el programa, tenemos que el petróleo se dispara por encima de los $113 y el gas ronda los 54 euros, una pieza que también has elaborado tú, Rubén, en Libre Mercado, y otra de María José Grech: los ayatolás redoblan su ofensiva contra el suministro energético mundial con el ataque a Ras Laffan en Qatar, que es una compañía productora de gas. Claro, y lo cual demuestra pues cómo el conflicto en esta región del mundo afecta y sobre todo genera volatilidad e incertidumbre en los mercados y en concreto en la cotización y el precio de tanto del petróleo como del gas, porque evidentemente esto también afecta al gas, que es importante tenerlo en cuenta, lo cual luego se traslada en importantes incrementos de los precios de los carburantes, tanto del diésel como de la gasolina. Correcto. Bueno, pues hasta aquí, si te parece, dejamos el repaso a la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora a repasar el resto de noticias económicas del día. Y nos vamos a ir ya enseguida a hacer ese repaso a las noticias, pero antes un consejo: bateriasadomicilio.es. Instalan tu batería estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Llama al 685-750250, 685-750250 y te dan presupuesto por tu batería. Te envían un coche taller, estés donde estés, y realizan el diagnóstico de tu batería y del alternador en caso necesario. Cambian la batería de tu coche o moto en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias de baterías del mercado, por lo que pueden instalar la batería que tu coche necesita, no una parecida. También están disponibles o mantienen el mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carritos de golf, de barcos o baterías solares. Se puede pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerde, bateriasadomicilio.es. Y vamos ya con la ayuda de Rubén Folguera a hacer ese repaso a las noticias del día. Empezamos con Competencia, que considera que el sistema eléctrico disponía de herramientas para evitar el apagón del 28 de abril e insta a una revisión total de la red eléctrica. El sistema eléctrico disponía de herramientas para evitar el apagón total que sufrió España el 28 de abril del año pasado. Así lo cree la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, en cuyo informe de recomendaciones y propuestas sobre el incidente asegura que el sistema eléctrico, dicen, disponía en el momento del incidente de herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro. De este modo, la CNMC sostiene que la investigación del incidente ha permitido identificar líneas de mejora para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de mayor robustez. Y señala en este sentido la necesidad de implementar medidas que mitiguen los cambios bruscos de tensión y que refuercen también la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes. También tenemos que hablar, como les comentábamos, les adelantábamos en el arranque del programa, que la Reserva Federal ha decidido de momento mantener estables los tipos de interés. El problema, lo que les estábamos comentando, los mercados, ¿qué es lo que están descontando? Que quizá la próxima decisión vaya a ser de subida de tipos. Y lo hace en el entorno del 3,5 al 3,75%. Y es la segunda vez de este año tras 3 bajadas consecutivas en el último tercio de 2025 y cuya consecuencia, consecuencia también de las profundas dudas sobre el desempeño de la economía en los próximos meses, especialmente por la guerra en Irán. El comunicado publicado por la Autoridad Monetaria estadounidense señala que el comité busca lograr el máximo empleo y una inflación del 2% a largo plazo. Lo cierto es que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas se mantiene elevada y las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas. Y los efectos de la regulación, las trabas burocráticas que pone el Ejecutivo se van notando cada vez más en el mundo de la empresa. Los empresarios están pagando, atención, de media un 30% más de cotizaciones por empleados en la era Sánchez. Así lo demuestran los últimos datos de la encuesta de costes laborales publicada por el INE, que reflejan cómo se ha producido este incremento notable de las cotizaciones que los empleadores abonan a la seguridad social durante los últimos 7 años. Y concretamente han pasado de los 650 euros de media por trabajador al mes en el cuarto trimestre de 2018 a los 840 euros en el mismo periodo de 2025. En este periodo los costes salariales
salariales totales, por su parte, han avanzado también de forma sustancial, pero proporcionalmente menos que las cuotas. Y tenemos que echar un vistazo no solo al petróleo y al gas, que están disparados tras los nuevos ataques de Irán en enclaves energéticos. Concretamente, antes de la apertura de las bolsas europeas, el barril Brent ha llegado a superar los $113, habiendo incrementado más de un 5% y muy lejos de los $72 en los que cotizaba antes del inicio de los ataques sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. El West Texas está subiendo, pero no lo hace de una manera tan evidente. Está en los $95,7 cuando pues estaba en 67,3 euros, estaba en el entorno de los $60 cuando todo esto empezó. Pero ¿cuál es la consecuencia directa? Hemos dicho que esto puede afectar a toda la cadena de valor, pero el primero en impactar es el precio de las gasolinas, y es que los carburantes siguen disparados. Así, el precio del diésel ha repuntado un 11,6% con respecto a hace una semana, para situarse en los 1,8 euros, escalando a su nivel máximo desde finales de noviembre de 2022. Por su parte, la gasolina se ha encarecido un 6,7% en este periodo hasta los 1,7 euros, lo cual supone su nivel más alto desde principios de octubre del 23. En lo que va del mes de marzo, desde el inicio del conflicto en Irán, el precio medio del litro de diésel se ha incrementado ya un 27%, mientras que el de la gasolina ha aumentado casi un 15%. Y tenemos que terminar el repaso con noticia empresarial. Evidentemente, ese chascarrillo, esa noticia que nos mantiene muy atentos en las redacciones, desde luego, que es el pulso entre la SEPI y Ángel Escribano. La noche de este jueves, la SEPI emitió un comunicado a la CNMV lanzando un ultimátum a Indra en el que de forma implícita pedía la cabeza de Ángel Escribano, instando a acabar con el conflicto de intereses. En el comunicado, la SEPI manifiesta su preocupación, dicen, por la influencia de los hermanos Escribano en la operación. Así, según el documento, el hecho de que Indra pretenda adquirir la empresa de su propio presidente es un obstáculo insalvable y de este modo desprecian de un plumazo las medidas de mitigación que la compañía ya tenía en marcha. En este contexto, los títulos de Indra cedían más de un 4% en los primeros compases de la jornada bursátil de este jueves. En fin, estaremos muy pendientes y seguiremos dándoles a ustedes información sobre estos asuntos, pero ahora es momento de abrir página de tertulia en Con Ánimo de Lucro. 12:31 de la tarde, 11:31 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos a esta hora con el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, amigo de este programa, analista de cabecera, Fernando Pinto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Un placer. También tenemos a Rubén Folguera, no podía faltar, con los datos y con el afilado análisis que tiene también el amigo Folguera en lo que a cuestiones macro y filosofía política y economía se refiere. Sí, vamos, Es su gran especialidad. ¿Cómo te gusta? Que lo sepan. No, es verdad. Hombre, ya nos gustaría a los demás, desde luego. Sí. Ojalá. Sí. Fernando, te hemos convocado en el día de hoy porque uno de los grandes temas, es verdad que hemos hablado ya y seguiremos hablando, probablemente el lunes también abordemos, si todo sale bien, con Enrique Navarro en este mismo espacio, un poco lo que está sucediendo en el ámbito internacional, pero bajándolo a cifras, bajándolo a la economía, la afectación de este conflicto empieza a notarse ya y mucho en el bolsillo de los españoles, empieza a afectar y mucho a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Esto está afectando y mucho en los distintos mercados y evidentemente la incertidumbre es creciente. Ahora mismo hay un estado de nerviosismo cada vez mayor, parecía que no iba a ser demasiado importante. Si recordáis, los primeros días de conflicto los movimientos no fueron bruscos, pero ya empezamos a ver caídas serias en los mercados, empezamos a ver un petróleo que quiere establecerse en el entorno de los $100-110 el barril, al menos el de referencia en Europa. Vemos que se atacan instalaciones gasísticas en la zona de conflicto, lo que, digamos, agudiza el problema que ya representa la parálisis de estas materias primas en el estrecho de Hormuz y que se va a traducir irremediablemente en un incremento de los precios del gas en los mercados internacionales y, por tanto, un incremento en los precios de generación eléctrica en todos los países, pero en efecto en España. El problema que podemos tener, Fernando, una de las primeras conclusiones que a mí se me ocurren en este panorama, es que tengamos gente en España que diga, ya, bueno, nos va a afectar en la economía, pero estamos en la zona euro y por lo tanto, si hay inflación, afectará del mismo modo a todos los países bajo el paraguas del euro. Aquí es donde yo creo que podemos establecer matices enormes.
Bueno, yo creo que tenemos que establecer matices importantes. Yo creo que el mundo actualmente, desde un punto de vista económico, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, está enfrentando 3 dilemas / problemas, que son fundamentalmente el conflicto que tenemos actualmente en Irán. Por otra parte, tenemos la política arancelaria de Donald Trump, y en tercer lugar, yo creo que una debilidad por parte de Europa a la hora de afrontar los principales problemas y riesgos que tiene la economía. Dicho esto, ¿cómo va a afectar a nuestro país de forma particular? Pues bueno, pues nos podemos imaginar que cuando se cierra o al menos se restringe el paso en el estrecho de Hormuz, pues tenemos que el 30% del petróleo mundial, si no me confundo, y el 20% del gas, pues se estanca y tiene efectivamente un efecto directo sobre los precios de las materias primas, que se van a trasladar más tarde en forma de inflación al resto del mercado y al resto de los precios de los productos, especialmente la energía, que es un recurso que necesitamos para producir los bienes y servicios que consumimos todos los días. Bien, claro, cuando uno analiza qué puede suceder o cuáles pueden ser las implicaciones que va a tener en la economía española, pues primero, es cierto, ¿no?, que en términos de inflación las políticas monetarias fundamentalmente se van a llevar a cabo con respecto a los movimientos que se puedan hacer en los tipos de interés a nivel europeo, pero sí es verdad que nosotros tenemos que asimilar los datos que tenemos a nivel de país. Y es que el crecimiento de España es un crecimiento bastante ficticio. Ficticio digo porque se apoya en unos fondos europeos que ya se acaban y, en segundo lugar, en una economía que, de acuerdo con los datos en términos de productividad, no termina de ser una economía con un crecimiento sólido. Tenemos que recordar también que la mayor parte de los productos que consumimos actualmente se producen con derivados directos del petróleo, lo cual pues también tiene unas implicaciones muy importantes. En una situación en la que, si dejamos a un lado la política monetaria y vemos qué ocurre con la política fiscal en España, lo que nos encontramos es un déficit estructural muy alto y, en segundo lugar, un endeudamiento de más de una vez el Producto Interior Bruto completo del PIB, del Producto Interior Bruto completo de España. Lo cual, eso hace que, en términos de flexibilidad o de posibles movimientos que amortiguasen el golpe de la política monetaria, nos vamos a ver francamente colapsados en mercados como, por ejemplo, y como es el mercado que yo más o menos controlo, es el mercado de la vivienda. Es decir, los costes de producción de vivienda se van a incrementar ante una situación donde ya está restringiendo de alguna manera la oferta por parte de las políticas públicas que no son nada bondadosas. Pues esto puede dar lugar a una situación francamente preocupante y de colapso de la economía española que conviene recordar que solo es capaz de ahorrar, por ejemplo, el 13% de la renta disponible, que es una economía que crece en base al consumo público y donde los niveles de desempleo, como bien sabemos, continúan siendo muy altos. Es decir, tenemos una economía que sigue siendo muy sensible a los shocks externos y que solo ha sido capaz desde la pandemia de recuperar un 6,4% más de producción total. Quiero decir, esto es francamente preocupante y yo creo que las medidas van a venir tarde porque siempre estamos como esperando, ¿no?, que la Unión Europea nos diga por dónde tenemos que tirar, y esto no puede ser, y no puede ser porque tenemos un país, repito, muy frágil. Es decir, es que todos los indicadores de la economía española, aunque muchos de ellos están en positivo, son indicadores muy frágiles. Estamos en torno a las banderitas rojas o a las líneas rojas en términos de renta per cápita, en términos de creación de empleo. Es decir, yo creo que, aunque se nos hace ver que la economía española es ahora mismo el motor de Europa, es un motor francamente gripado y oxidado, es decir, sin productividad y sin competitividad como los ejes centrales de lo que tiene que ser el crecimiento de la economía española.
Voy a añadir, y ya termino, y le dejo a Rubén que dé su punto de vista, porque a un profesor universitario no le tenéis que dejar hablar tanto. Hilamos unas cosas con otras. Luego también tenemos que analizar que nosotros éramos los principales importadores de gas, importábamos principalmente gas de países como Argelia. Con Argelia tuvimos un conflicto en el cual nos posicionamos a favor de Marruecos. Cuando vimos que Marruecos no era del todo nuestro... unilateral, sin pasar por el Parlamento. Como vimos, efectivamente, como vimos que Marruecos no era del todo nuestro amigo y nos dimos cuenta que no era del todo nuestro amigo, pues encima a mayores, como sabíamos que éramos la economía líder, pues entramos en conflictos diplomáticos con Estados Unidos, que era el único país proveedor fiable que teníamos a mayores de Argelia de gas. Por tanto... Pero fíjate, déjame que abra ahí un paréntesis. Sí. Fíjate, aquí teníamos un punto muy positivo, porque lo que era una situación de debilidad para España, que era tener que depender de un gas más caro, el norteamericano, porque los grifos rusos se había cerrado por el conflicto con Ucrania, y el argelino, que nos dotaba de un gas barato y un flujo constante, también se habían cerrado de una manera muy notable, precisamente por la enemistad que teníamos con Argelia después de entregarle el Sáhara a Marruecos sin preguntar absolutamente a nadie. Teníamos un punto positivo, porque decías, oye, España tiene las mejores instalaciones y las mejores infraestructuras de licuefacción de toda la Unión Europea, y por lo tanto, como cada vez dependemos de más gas del que viene en barco, que necesita ser regasificado del barco, volver a licuefactarlo para luego transportarlo allá donde sea necesario, esas infraestructuras, el mejor hub, el mejor y más importante era España. Entonces decías aquí, oye, aquí tenemos una ventaja competitiva, pero es que tampoco la estamos utilizando ni la estamos explotando. Bueno, yo creo que diplomáticamente el problema es que el conflicto es diplomático. Es decir, España, yo me preguntaba ayer, estaba cenando con unos amigos y me preguntaba realmente... no fue la comida. Estaba comiendo con unos amigos y me preguntaba quién es el amigo de España. Es decir, es que España, ni Argelia, ni Marruecos, ni Estados Unidos, ni Rusia, yo sé con quién quiero estar. Es decir, el hecho de que con Estados Unidos estemos entrando en este tipo de conflictos ya no solo es el conflicto que vamos a tener en términos de importación de gas mucho más caro, es que el resto de productos y el nivel de aranceles que pueden establecer pueden oprimir la economía española y que nuestra balanza comercial para con Estados Unidos se dé la vuelta. Y esto es un problema, y es un problema bastante importante, que no estamos midiendo y no estamos sabiendo medir cuando el Producto Interior Bruto, repito, crece a consumo público y crece realmente con grandes restricciones en términos de inversión, en muchos casos pues que vienen dadas porque las políticas públicas, repito, creo que no están bien orientadas, y las políticas económicas no están midiendo el grado de debilidad que tiene la economía española. La economía española, repito, aunque da señales positivas y tenemos datos que son positivos a la vista, son datos que están cogidos con pinzas. Vamos a ver qué pasa cuando esos fondos europeos dejen de absorberse por parte de la economía española, y vamos a ver si realmente tras ese impulso que tuvo a bien darnos la Unión Europea, hemos sido capaces de ser más productivos y competitivos, que creo que son los dos motivos. Letta y Draghi lo dijeron en sus informes, que tienen que ser buscados por la economía. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. También debería ser uno de los grandes objetivos, mejorar la productividad, porque la productividad en España sigue siendo uno de nuestros talones de Aquiles. Y eso en un contexto, bueno, yo quería comentar precisamente sobre el tema energético. También tiene gran influencia, o digamos que es algo negativo que nuestro gobierno esté empeñado en denostar a las nucleares, enseñarlas como algo negativo, cuando puede ser una alternativa que precisamente aquí no podemos implementar, y que de hecho después del apagón, para reforzar el sistema eléctrico, tuvieron que recurrir a una mayor quema de gas y consumo de petróleo. Por cierto, en una economía, según señalaban hace unas semanas JP Morgan, que pese a la propaganda medioambiental de nuestro Ejecutivo, aún depende un 70% de combustibles fósiles, y que todos ellos son importados, evidentemente. ¿Y esto por qué es? Porque cuando hablan de que la generación eléctrica
se basa en la generación renovable, simplemente es del sistema eléctrico, pero eso solo es una parte muy reducida del consumo total de energía, porque el total, como digo, depende del 70%, y ahí pues entra sobre todo en temas de transportes y demás. Y por otra parte, además, todo esto ocurre en un contexto en el que tenemos un Banco Central Europeo que, al menos en el pasado, ha demostrado no ser muy decidido en la implementación de sus políticas. Básicamente ahora están ante la elección de, primero, de saber discernir si es una inflación la que se aproxima, digamos, coyuntural o estructural, si es algo pasajero o que se va a quedar, o si realmente hay fundamentos que nos pueden llevar a pensar que el incremento puede durar más tiempo del que se espera al menos. Y precisamente por eso no pueden tardar mucho en llevar a cabo políticas, digamos, monetarias de algún modo para tratar de frenar esa inflación, porque como vimos en la crisis del 2021, la crisis inflacionaria, quiero decir, precisamente esa tardanza y las formas en las que se hizo, porque como también señala aquí alguna vez José María Rotellar, se está subiendo el tipo de interés de forma artificial, pero sin retirar liquidez. Eso a lo que lleva es que simplemente se distorsiona aún más la economía desde el lado monetario, y por tanto se agravan los efectos de la inflación. Bueno, si es que la renuncia a la energía nuclear por parte de España a mí me parece es un suicidio. Es una barbaridad, claro. Tiro en el pie. Es una barbaridad en un país donde ya estamos demostrando, está más que demostrado que cuando uno deflacta lo que está ocurriendo en términos salariales o lo que está ocurriendo con la renta per cápita, al deflactarla nos damos cuenta que la única ganancia de poder adquisitivo que hemos tenido en España en 30 años es un 3%, por favor. O sea, ante lo que es inminente, Rubén, yo me atrevo a decir que es que la crisis de inflación está ahí. Quiero decir, si no dejamos de inyectar dinero al sistema y no somos capaces de retenerlo vía un incremento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, esto es política monetaria, desde mi punto de vista sensata. Sé que hay algún economista, muy pocos, ¿no?, outsiders en este aspecto, pero miren, es lo que hay y se viene lo que se viene, y como no controlemos la inflación, si ya los ciudadanos en el bolsillo, si es que quiero decir, uno va al supermercado de turno X y ya se da cuenta que la capacidad adquisitiva que tiene es un 50% menor a la que tenía hace 20 años. Si es un 50% menor, significa que te puedes comprar un 50% menos de cosas, que esto no se le explica a la población. Es decir, la inflación no es un término que utilizamos los economistas para asustar o para... No, la inflación es un efecto, consecuencia de la inyección de masa monetaria al sistema. Y ese efecto lo que hace es perjudicar a los ciudadanos, a todos por igual, que este es el problema y por eso se le denomina como un impuesto injusto. Y bueno, por otra parte, y yo siempre me voy probablemente a la parte de la hacienda pública y la fiscalidad, oiga, mire, es que si usted no se plantea ni siquiera deflactar el IRPF, el poder adquisitivo que pierden los ciudadanos no solo lo pierden por la parte que corresponde a la parte disponible de la renta, sino también por la parte que corresponde al pago de impuestos. Y esto es lo que a mí me parece bastante grave, y me parece que bueno, que no sé, siempre vamos tarde. Es que a mí me da la sensación que Europa todavía está a ver si salta la liebre, ¿no? Y no puede ser. Y la situación, claro, yo decía, a ver, es igual, está igual preparado a una crisis inflacionaria, un impacto de inflación en la zona euro, España, como lo está Francia, como lo pueda estar Italia, como lo pueda estar Irlanda. Pues veamos el dato que dabas, ¿no? Últimos 20 años hemos subido un 3% de poder adquisitivo únicamente, no llega, algo más del 2%. Es un 2 y pico, sí, no me acuerdo exactamente. Claro, si tú mantienes una población cada vez más empobrecida, con datos como los que encontrábamos, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? 1 de cada 4 españoles en riesgo de pobreza y exclusión social, 1 de cada 3 sin ser capaz, que es otra de las tasas que da este tipo de informes, incapaz de hacer frente a que se le rompa la lavadora, a cualquier imprevisto. O sea, hay 1/3 de la población española que hoy entra en bancarrota si se le rompe la lavadora, si se le rompe el coche, si tiene cualquier imprevisto que no tenía, digamos, que no es pagar la hipoteca y el colegio de los niños, que es a lo que nadie renuncia, ¿no? Claro, en esta situación te empiezan a subir los precios al ritmo al que lo están haciendo, pues llega un momento en el que tienes que decidir si pagas la luz
o pagas la hipoteca o ese mes no comes. Y es que lamentablemente cada vez estamos metiendo a capas mayores y más pobladas de españoles en esa situación, ¿no? Efectivamente, yo aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Primero, yo tengo un informe de Funcas sobre pobreza infantil que salió en el mes de octubre, si no me confundo, del año pasado, octubre o noviembre, ahora ya ni me acuerdo. Y claro, somos líderes en pobreza infantil en Europa, pero es que el dato es el siguiente. En España, España se ha convertido en un país en el que no nos podemos permitir un empaste de una muela, y encima los servicios públicos tampoco te lo garantizan. Quiero decir, ni por la vía de lo privado, ni por la vía de lo público, puedes satisfacer una necesidad sanitaria básica. Ese es el país el que tenemos y esa es la realidad. Quiero decir, es verdad que cuando uno habla pues desde una posición, en mi caso, que considero de cierto privilegio, pues lo ve todo mucho más fácil, pero la realidad de los datos que tenemos en España es la que es. Es decir, no puede ser que tengamos a la gente viviendo en la cuerda floja y todo lo que se nos ocurra decir es el no tendrás nada pero serás feliz, o el gástatelo y disfruta la vida, que la vida son 2 días, ¿no? Es que esto no es lo que yo considero que tiene que pensarse en una economía sólida y que se plantee ciertos criterios de crecimiento en el medio y sobre todo en el largo plazo, y por eso incido siempre en 2 conceptos que son básicos para entender el crecimiento económico en el largo plazo: la productividad, la inversión en tecnología, en innovación, en desarrollo, la productividad y la competitividad. Es decir, tenemos que hacer de España un país que sea competitivo, que tenga sus sectores económicos compitiendo entre los mejores. No podemos enfocarnos únicamente al sector servicios, no podemos enfocarnos u olvidar de alguna manera el sector industrial. Yo es que he escuchado barbaridades como nos vamos a reindustrializar. Tampoco es eso. Si el tema es que nuestra industria sea competitiva para con el resto del mundo. Y yo creo que España... Es dejar a la clase productiva, a las clases productivas, a los sectores productivos que hagan. Si es que en España hay una cosa que hemos demostrado ampliamente y que muchas veces decimos, no, si somos un país pequeñito, si total, ya ves tú la influencia que tenemos. Oiga usted, tenemos algunas de las mejores energéticas del mundo, tenemos algunas de las mejores generadoras de infraestructuras e ingenierías del mundo, tenemos la textil más importante del mundo, Zara. Te quiero decir, oye, hemos demostrado que cuando te dejan, e incluso sin dejarte, eres capaz de abrirte camino y eres capaz de generar mucha riqueza y de generar productos y servicios que quiera todo el mundo. Chico, abre la mano. Si aquí el problema es que lo que estás haciendo es aquilatar y consagrar un sistema en el que la productividad está completamente estancada y no le dejas ninguna puerta para que pueda... Yo sí en una cosa estoy de acuerdo con Donald Trump, es que lo mejor que tiene España son los españoles. Quiero decir, la capacidad que tenemos en España, obviamente somos un país emprendedor, somos un país solidario, somos un país que tiene ganas, somos un país que ya hemos demostrado, como bien ha indicado ahora Luis Fer, que tenemos sectores que son punteros y competitivos para con el resto del mundo. Es decir, solo nos tienen que dejar trabajar y no nos dejan trabajar, nos tienen que poner trabas a todo. Es el único país donde te tienen que decir las horas que tienes que trabajar y a cuánto las tienes que cobrar. No, oiga, mire, es que yo creo que estamos fomentando más la restricción, pero bueno, porque también creo que la restricción de la libertad individual y de la libertad de empresa en España pues se está convirtiendo como en una tónica habitual del debate de los políticos que tratan de dirigir los quehaceres, ¿no?, de la economía española. Pero esto hay que cambiarlo y hay que ver que el empresario español no es el demonio, que es un señor que viene a añadir valor a la cadena, que los márgenes empresariales no son los que nos quieren contar que son. Quiero decir, es que, no sé, cuando se habla de Mercadona tiene un margen medio de producto del 4%. Es que si el empresario que está arriesgando no va a tener ni siquiera el 4% de margen de beneficio, pues a lo mejor lo que tiene que hacer Roig, ¿no?, de acuerdo con las directrices de la señora Montero, es quita el dinero de Mercadona y lo pone en un fondo de inversión en Estados Unidos. Quiero decir,
y nos olvidamos de los impuestos, perdón, de los impuestos que paga y de los puestos de trabajo directos e indirectos que genera. Quiero decir, es que son, desde mi punto de vista, a lo mejor yo, y no me considero tampoco un experto en macroeconomía, ¿no? Pero es que se ve, sale de ojo, no es y yo creo que el ataque... Que serían soluciones. Ayer aquí en esta misma mesa el profesor Rotellar nos hablaba de algunas de las medidas que se deberían tomar de manera inmediata, ¿no? Hablaba evidentemente de las primeras, ¿no?, relativas a los impuestos, fáciles de tomar y con un efecto inmediato y además sin un impacto serio, digamos, en las estructuras económicas del país, que sería una rebaja inmediata de los impuestos, sobre todo a los productos que más están subiendo. Y por otro lado decía, plantear una reforma fiscal y una reforma normativa inmediata para desregular y para permitir mayor actividad. Y es que, precisamente, en economías como la española, con el dinamismo que demuestran sus clases más productivas, ahora mismo están enfrentando una crisis, tratando de alcanzar una meta, que es la del crecimiento, con dos bolas de estas que salen en los dibujos animados que se le ponen a los presos en los pies y además con una piedra de 200 kilos en la mano. Así es como estamos corriendo. Sí. A ver, si a España ahora mismo le liberas de todos esos lastres, sería capaz de poder al menos capear la situación actual de una manera extraordinaria. El problema es que las medidas no se van a tomar, lamentablemente, ni en el plano energético, ni en el plano normativo, ni en el plano fiscal, con lo cual la verdad que la situación no invita al optimismo. Pero os invito y os pido que ampliemos un poco el objetivo y miremos la situación desde un punto de vista más global y me digáis vuestra opinión sobre una economía que, corregidme si me equivoco, pero hoy he leído algún análisis y me parece que tiene mucho sentido, que se puede ver muy favorecida, ya no digo menos afectada, sino muy favorecida por la situación actual, que es Argentina. Argentina, una gran productora de hidrocarburos, que en un momento en el que los hidrocarburos escasean en el mundo, tiene una gran oportunidad, más allá de que lo que ha hecho en este último año y pico ha sido colgar el cartel de bienvenida a la inversión, aquí son ustedes bienvenidos. Bueno, evidentemente Argentina ahora, que ya ha quitado también el cepo cambiario y permite que los argentinos puedan comprar directamente quiero decir que la inversión llegue a Argentina desde el exterior, evidentemente tiene potencialmente todo para ganar en este contexto. Que lo haga o no, ya veremos si sucede. Esto es como todo. Pero evidentemente Argentina, y sobre todo sabiendo quién está al frente ahora mismo, que tiene una visión, o sea, es economista, es experto en macroeconomía además, Javier Milei, y sabe lo que tiene que hacer. Ya luego, si lo logra, es otra cuestión. Pero como digo, evidentemente Argentina está bien posicionada en el momento actual, por lo que comentabas. Sí, yo siempre digo lo mismo, que yo pensé que Javier Milei iba a ser un buen experimento y efectivamente los datos nos están dando en muchos casos la razón, quiero decir. Y ya no hablo de los datos macroeconómicos de inversión, que son importantes. Lo importante es cuando en un país ves que la tasa de pobreza disminuye y que la tasa el coeficiente de Gini o la desigualdad en este caso también está mejorando. Es decir, es un país más igual y es un país menos pobre. Para mí ya solo estos dos datos son importantes. Claro, Argentina tiene la oportunidad de aprovechar además lo que decía o lo que apuntabas tú, Luis Fer, que es que puede convertirse en una potencia energética bastante importante y aprovechar el momento, pero igual que podría hacer España en términos turísticos con el conflicto de Oriente Medio. Quiero decir, si el hub que teníamos de aeroportuario en los Emiratos Árabes, que hemos visto que se tambalea bastante cuando hay una situación de este tipo, lo hubiésemos tenido en España, que se planteó la construcción de nuevas terminales en el aeropuerto de Barajas, pues a lo mejor a España le había dado cierto dinamismo, porque cuántas veces tienes que hacer escala en Dubái o en Emiratos Árabes para ir de viaje a China o Asia, que podríamos tener esas escalas también en España, o el sector turístico incluso, pues bueno, que ya es muy eficiente y es bastante productivo y damos una calidad de los servicios importante, que no sabemos cobrar desde mi punto de vista, que es uno de los grandes problemas que tenemos los españoles, que
creo que era Alberto Garzón, exministro, una vez el que apuntaba, y yo dije, joder, que se está dando cuenta, que decía, bueno, es que ponemos mucho dinero en sectores que no terminan de generar valor añadido. Claro. Y hablaba del turismo y decía, claro, es que no sabemos cobrar, porque a lo mejor lo que no puedes cobrar es un café en España a 1,20 o a 1,10. Quiero decir, tienes que cobrar un café como te lo cobra Starbucks, a 4 euros. El día que nos... Claro, para eso que se necesitan, que los salarios crezcan. Claro, los salarios crezcan. Volvemos al principio de los tiempos. Un 3%, un 2 y pico en 30 años. El español no se puede permitir ese café. Por tanto, pues seguiremos con esa pescadilla que se muerde la cola sin hacer cambios estructurales que beneficien a la economía. Aunque precisamente, creo yo, ese contexto en el que todo es más barato en nuestro país y viendo la atracción que tiene por clima, cultura, etcétera, podría ser incluso algo de lo que nos podríamos beneficiar si dejásemos que las empresas y las inversiones llegasen sin cortapisas. Pero claro, ni siquiera eso, ni siquiera estamos en esas, porque creo que comentas conmigo, Fernando, que una economía más cara también de algún modo desincentiva la atracción de inversiones e podría desincentivar la llegada de visitantes. En este momento, por supuesto, una economía más cara no es lo que más nos beneficie, pero sí una economía en la cual podamos decir que pagamos los servicios que se prestan al extranjero. Quiero decir, un alemán que decide veranear en vacaciones en España, es que claro, dice que barata es España, pero le estás cobrando una cerveza a 2 euros. Quiero decir, un botellín. Entonces, claro, le parece barato. Para que eso se pueda justificar, tenemos que tener una economía productiva, que llegue la inversión, efectivamente, y eso pues todavía nos queda mucho recorrido por hacer, muchísimo. Claro, un recorrido que queda por hacer, un recorrido que nos mantiene en una situación de debilidad respecto a la competitividad con otros de nuestros pares, y que en una situación como la actual, con unas tensiones enormes en las cadenas de suministro y con unas tensiones enormes en los precios, más allá de las decisiones que vayan a tomar los bancos centrales, que pueden afectar muy mucho, aparte de la economía productiva en España, que está muy endeudada y que puede sufrir de manera muy especial si suben los tipos de interés, pues no parece que nos encontremos en la mejor de las situaciones para poder afrontar este shock. Y yo empezaba diciendo, no le va a afectar lo mismo a un irlandés que ha disparado su renta per cápita en los últimos 30 años y que sigue incrementando su renta per cápita en el momento actual. Claro, un incremento de precios a un irlandés le va a afectar y le va a fastidiar, pero no es algo decisivo en sus decisiones vitales como lo va a ser para un español. Pero es que creo que en España siempre nos han enseñado en las facultades a competir en precios o en diferenciación. Yo creo que hay que competir en las dos. Fernando Pinto, muchas gracias. Como siempre, por prestarnos tu análisis. Rubén, a ti muchas también. Gracias. Nos vamos a ir al boletín de Noticias de la Una y regresamos con ánimo de lucro también a analizar los mercados a los que hoy no les podemos quitar ojo. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Abrimos hasta ahora, como todos los días, página de mercados. Y vamos a echar un vistazo a la fotografía fija que nos ofrecen las aplicaciones en tiempo real de la bolsa española. Bolsa que está cayendo y lo hace con fuerza, un 2,39% abajo, según, insisto, nos muestran las aplicaciones en tiempo real. Ahora mismo 16.885 puntos para nuestro principal indicador, donde únicamente opera en positivo Naturgy con un 0,77% arriba. El resto de valores están en rojo. Celnex un 6,89 cae, ArcelorMittal un 6,55 y Indra que se está dejando un 6,40%. Indra, que además está sufriendo una crisis reputacional muy importante con esos dimes y diretes entre el presidente Ángel Escribano y la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, que no deja de ser en este caso el brazo del gobierno dentro de las operaciones en el IBEX 35. Ya saben que entró de manera importante en Indra y también lo hizo en Telefónica, donde colocó al presidente que quería y que era Marc Murtra, precisamente por la salida de Murtra de Indra fue por lo que llegó Ángel Escribano a esta compañía. Pero vamos a buscar la opinión, vamos a buscar, mejor dicho, el análisis de uno de nuestros analistas de cabecera. Él es José María Luna, de Luna y Sevilla, Asesores Patrimoniales. Luna, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas. Un gusto. Pues aquí estamos, con las pantallas delante. Las pantallas que nos dan menuda montaña rusa, ¿no? Estamos viviendo los últimos días. Pues sí, lamentablemente así es, y además desde el día de ayer hemos entrado en una fase en el conflicto
que si en un primer momento los objetivos principales eran objetivos militares, ahora la fase en la que hemos entrado, que se ha escalado sin duda alguna, es dañar las infraestructuras energéticas, ¿no?, de en uno y en otro lado. No solo en el caso de Irán, sino hemos visto en el caso de Qatar, donde pues ese gaseoducto o todo ese conglomerado industrial viene a suponer el 80% de los ingresos gubernamentales de Qatar, ni más ni menos, y además ya no solo afecta al cierre del estrecho de Hormuz. Con lo cual estamos en una fase que yo la calificaría, o lo vengo calificando esta mañana con el equipo, de perro come perro, ¿no? Es decir, no parece que hubiera nadie, ningún adulto sensato en la sala tomando decisiones. Y esto evidentemente se está dejando notar muy mucho, con gran preocupación en los mercados de capitales, con caídas en los mercados de renta variable, más fuertes en el caso de Europa. Evidentemente Europa es mucho más dependiente de la energía que otras zonas del mundo. Pensábamos que Asia estaba mucho peor, pues no, estamos mucho peor en Europa en ese sentido, por nuestras maravillosas, y lo digo de forma irónica, sí. Irónica, sí, diríamos así, maravillosas políticas de energía. Ahora no sirve con decir que me he equivocado y que ha sido un error estratégico, ha sido efectivamente un gran error lo que ha llevado a cabo las políticas europeas y de cada uno o de casi todos los miembros que conforman la Unión Europea. Y bueno, también los futuros americanos vienen en estos momentos con color rojo, sobre todo porque estamos viendo, sin duda alguna, incrementos en el precio del crudo, fuertes incrementos en el precio del gas y además, sobre todo esto, subidas en los tipos de interés de mercado, en un escenario en el cual se está empezando ya cada vez a manejar más, pues problemas de inflación, no solo por el precio del crudo, sino sobre todo el efecto de segunda y tercera ronda que tiene sobre todos los bienes y servicios, y por supuesto también una situación de menor crecimiento económico, ¿no? Entonces eso se está dejando notar ahora mismo, ya digo, en la fotografía ahora mismo en los mercados de capitales. De hecho, esta diferenciación que hacías, y que me parece muy importante, de la dependencia en Europa del petróleo y de la mala situación que atravesamos precisamente en materia energética respecto a otros competidores como pueda ser Estados Unidos, te das cuenta que el West Texas está subiendo, pero lo hace un 0,45% hasta ahora y está por debajo del umbral de los $100, en 96 en concreto, justo en este mismo instante, mientras que el de referencia en Europa, el petróleo Brent, está en 112, subiendo más de un 5%. Es decir, aquí ya se empiezan a ensanchar las diferencias. Sin duda alguna, sin duda alguna. Claro que la subida del crudo, claro que la subida del petróleo también afecta a los norteamericanos, ¿de acuerdo? Nadie piense que Estados Unidos es inmune a la situación que se está viviendo en Oriente Medio. No, afecta, ya digo, de forma negativa, pero en relativo bastante mejor que la situación de Europa. Y además en una Europa que también estamos muy endeudados, con políticas fiscales muy improductivas, por un lado, y además cada vez con más gasto público, y una Europa que en su conjunto crece menos que Estados Unidos. Con lo cual, si alguien le llamaba la atención las últimas palabras de Jerome Powell ayer mismo, pues después de la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, donde se señala que van a estar siguiendo con lupa los datos macroeconómicos, tanto de crecimiento, de empleo, de inflación. Yo no sé con qué lupa lo van a estar mirando los del Banco Central Europeo, con peores datos de tasa de crecimiento económico, con peores datos en agregado de datos de empleo y sobre todo con una inflación que puede subir, sobre todo por los precios de la energía y, ya digo, las derivadas que trae sobre los alimentos, ¿no? Quiero preguntarte por una última materia prima, José María, el oro. El oro estamos viendo que está cayendo, y lo está haciendo además con bastante intensidad en este momento. Se deja un 5,66%, cotiza alejado de los $5.000 dólares la onza, en la que estaba encastillado hace solo unos días. De hecho estaba en los
5.200, está cotizando en $4.600 la onza, que respecto a lo que estaba el año pasado, pues evidentemente sigue siendo una subida muy importante, pero parece una corrección exagerada en un momento en el que a lo mejor muchos de los que nos escuchan, José María, podrían llegar a pensar que en estos momentos de incertidumbre, de tribulaciones, de volatilidad en los mercados, sería uno de los valores refugio. Sin embargo, sí, ¿verdad? Estamos viendo que está retrocediendo. ¿Tiene que ver con que el dólar se ha fortalecido? Sin duda alguna. Yo creo que hay 4 factores, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan muy claro, lo que realmente está protegiendo en estos instantes es la liquidez, ¿de acuerdo? Que puede ser un monetario bueno, bonito y barato, en euros, o el dólar. Esto es lo que realmente sigue siendo un búnker, o sigue siendo búnker financiero, o un escudo, ¿de acuerdo?, de protección. No lo está siendo el oro, no lo está siendo tampoco el mundo cripto, no lo está siendo la plata. ¿Qué 4 factores se están dando ahora mismo para que el oro, o la plata, pero sobre todo el oro, esté corrigiendo, a pesar de el incremento de las tensiones geopolíticas? En primer lugar, como bien apunta Luis Fernando, es la subida del dólar. Cuando sube el dólar, hemos visto cómo el oro retrocede. Debilidad del dólar, hemos visto cómo el oro, como moneda alternativa, ¿de acuerdo?, divisa alternativa, ha estado apreciándose. Segundo factor, subida de los tipos de interés de mercado. Cuando los tipos de interés de mercado tienen una rentabilidad real cada vez más positiva, para que ustedes me entiendan, es la diferencia entre el tipo de interés nominal, lo que ustedes pueden ver. ¿Cuánto está la rentabilidad del 10 años? Pues en el 3 no sé cuánto, en el 4 y pico. Le restan ustedes la inflación y eso es el tipo de interés real. Cuando el tipo de interés real es más positivo, cada vez más positivo, evidentemente el precio del oro, bueno, pues consolida niveles, puede corregir. Tercer lugar, tercer factor, no menos importante, búsqueda de liquidez. Ahora mismo muchos inversores, sobre todo institucionales, lo que quieren es tener liquidez, sobre todo si la situación se agravara. Imagínense ustedes que estamos viviendo una situación de conflicto geopolítico, pero añadido también cierta crisis en la parte de deuda corporativa no líquida, ¿de acuerdo? El private equity o private debt, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay un cuarto factor también, que es la consolidación de beneficios. Hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, las situaciones de poca visibilidad, gran incertidumbre en el corto plazo, y hay personas que prefieren, bueno, pues consolidar los beneficios que han obtenido. Pero sobre todo aquí lo que hay detrás es apreciación del dólar y principalmente también tipos de interés reales cada vez más positivos. José María, pues agradecerte y mucho que nos hayas prestado tu análisis en este momento, además en este momento de gran incertidumbre en los mercados, y que nos hayas dado explicaciones a los fenómenos que estamos viendo, porque al final es de lo que se trata. Aquí tratamos de arrojar algo de luz a todo el ruido que nos llega desde los mercados y más en momentos como este. Muchísimas gracias, José María. Un placer, cuídense mucho. Estamos en la recta final del programa de Con Ánimo de Lucro el día de hoy. Me acompaña Fernando Romero. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, estupendamente. Un gusto, desde Abaco Capital, Portfolio Manager, uno de los directores de inversión de los productos que tiene Abaco Capital y que, bueno, pues ha tenido a bien aceptar la invitación de venir a presentarnos aquí de manera periódica tesis de inversión. Tesis de inversión que al final lo que reflejan es un poco, que es el objetivo de esta sección que comparten Fernando con también Abaco Capital, con Avantage Capital, cuando nos acompaña Juan Gómez Bada, y que lo que nos hacen es enseñarnos un poco cuál es la actividad que desarrollan bueno, pues profesionales, como es el caso de Fernando, en fondos de inversión como lo es Abaco o como lo es Avantage. Además, fondos de inversión basados en fundamentales, que no es otra cosa que la búsqueda, descubrimiento, análisis y finalmente inversión en compañías. Pero no se puede invertir en una compañía si antes no la has analizado extraordinariamente bien. Y en este proceso se descubren empresas de una manera muy interesante. Hoy, Fernando, bienvenido de nuevo a Con Ánimo de Lucro. Nos traes una compañía que me estabas comentando antes de que abriéramos el micrófono. Es de origen brasileño, pero que también cotiza en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Ambev es un grupo, el mayor grupo cervecero de Latinoamérica, y principalmente su negocio está en Brasil, también Argentina, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, etc. Pero cotiza también en Estados Unidos, tiene un ADR que cotiza en
en Nueva York. Y hablamos de Ambev, A-M-B-E-V. ¿A qué se dedica Ambev? A ver. Ambev, como decía, es la mayor cervecera de Latinoamérica, pero también tiene otras marcas de bebidas no alcohólicas, zumos, agua, y luego tiene toda la distribución de Pepsi, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? Bueno, Pepsi, Gatorade, Red Bull. Entonces es un conglomerado tienen muchísimas marcas propias de cerveza, marcas nacionales, como en España podría ser Mau, Estrella Galicia, Estrella Damm, etcétera, las propias de Brasil y Argentina, que son en este caso Brahma, Antártica, en Argentina es Quilmes, en República Dominicana es Presidente, y luego forma parte del grupo AB InBev, que es el mayor grupo cervecero a nivel mundial, con lo cual también tienen la operación de todas las marcas de cerveza del grupo, que son Stella Artois, Corona, Budweiser. Estas si no sonarán un poco más. Suenan un poquito más. Y Quilmes yo creo que también nos suena. Quilmes también, sí. Oye, una curiosidad. Fíjate, cuando yo estaba estudiando la acreditación EFPA, uno de los profesores que teníamos nos hablaban un poco de los fondos de inversión y nos metió la curiosidad por los que llamaba vice funds, o sea, fondos basados en vicios. Y entonces nos decía, son muy chulos, pero salen mucho del mercado por este interés por las cosas buenas, el sello ESG y demás. Dice, pero en Estados Unidos puedes comprar fondos que están basados en bebidas alcohólicas, en casas de juego, etcétera, etcétera. Y, chico, me llamó mucho la atención. Entonces, claro, caí en la cuenta y dije, es verdad que muchas veces hay compañías, que no digo que tengan que ser de vicio, pero hay compañías, por ejemplo, que se dedican a destilados, o en este caso a cervezas, podrían llegar a salir del radar de algunos inversores simplemente porque una de las actividades principales que tienen es la venta de bebidas alcohólicas. ¿Le pasa esto a Ambev o no? Pues probablemente sí. Yo creo que hay muchas razones por las que creemos que la compañía está muy infravalorada en mercado, ¿no? Una de ellas posiblemente es la que comentas, ¿no? Nosotros sí que hacemos mucho hincapié en todo el tema sobre todo en el governance, en la capacidad del equipo gestor de crear valor, ¿no? Y que lo haga de una forma sostenible, y creemos que a pesar de ser un grupo cervecero, no sé, la cerveza no creemos que es un vicio, pero podríamos llamarlo vicio menor, ¿no? Quizás, ¿no? A ver, no, entiéndeme, no estaba englobando en este caso la cerveza dentro de lo que son los fondos del vicio, sí, que a mí me enseñaba este profesor del IEB, pero sí es verdad que desde un punto de vista, digamos, formal, en el mundo en el que nos movemos, pues podría pensarse, pues igual que hay marcas alcohólicas que ya no les dejan anunciarse dependiendo de a qué hora, pues a lo mejor también le pasaba esto un poco a la cerveza. Y es verdad que si uno mira la cotización de Ambev, efectivamente la acción, que por lo que veo llegó a estar en $50 en algún momento, pues está cotizando en los 2,80, 2,40 ahora mismo. No, esa cotización, el pico que tuvo la compañía en bolsa llegó casi a estar en los $9. Ese es su pico, y como bien dices, esto ocurrió en 2013, cuando Brasil fue completamente el boom de mercados emergentes, en concreto de Brasil, con precios altos del petróleo y los nuevos descubrimientos o yacimientos del presalte en Brasil. Brasil era una economía que estaba creciendo muy por encima de otros emergentes y muy por encima de los mercados desarrollados, ¿no? Entonces estas compañías tuvieron un boom. Esta compañía, que es una compañía de crecimiento y mucha calidad, llegó a cotizar a por encima de 30 veces beneficios, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 10 años es un poco como todo este hype, tanto por Brasil como otros pequeñas cosas, que la entrada de Heineken en el mercado, etcétera, ha hecho que la compañía pase de cotizar a esos más de 30 veces beneficios a cotizar hoy en día 12 veces beneficios, ¿no? Y creemos que es una de las razones por la que existe la oportunidad, ¿no? Que es el mercado donde opera, que es Brasil, y también un poco el tener toda su facturación, todas sus ventas en divisa local y gran parte de sus costes en hard currency, en este caso en dólar. El fortalecimiento del dólar que hemos vivido durante los últimos 10 años
ha sido una constante preocupación de los inversores de cara a la compañía, ¿no? Entonces, sí, a pesar de esto, nosotros pensamos que lo más importante es la compañía una buena inversión a largo plazo. Creemos que si te fijas un poco más en el largo plazo y quitando este último ciclo bajista de los últimos 10 años, la compañía empezó a cotizar en 1997, ¿no? Si hubiésemos invertido en la compañía, que por cierto no salió a cotizar muy barata, ¿no? Las compañías no suelen salir a cotizar a la bolsa demasiado baratas normalmente, ¿no? A pesar de salir a cotizar a un precio elevado y estar ahora mismo en un momento muy elevado, si hubiésemos sido inversores desde que salió a cotizar hasta el día de hoy, la rentabilidad obtenida con dividendos es superior, por ejemplo, al S&P. ¿En el mismo periodo? En el mismo periodo. Solo por los dividendos que ofrece la compañía. No solamente por los dividendos, sino también por la revalorización, ¿no? Comentábamos un poco que la compañía llegó a cotizar a $9, pero 10 años antes cotizaba a 0,25 centavos, ¿no? Es decir, tuvo una revalorización muy fuerte entre los años 2002-2013, coincidiendo un poco con el boom económico que vivió en este caso Brasil durante esos años, y la acción multiplicó por más de 30 veces durante este periodo, ¿no? Ahora hemos visto un periodo completamente contrario a este y hemos visto cómo los múltiplos han contraído de forma muy bestia, ¿no? Pero creemos que en este caso Ambev, la razón por la que nos gusta es porque creemos que es un negocio extraordinario, con unas ventajas competitivas extremadamente fuertes. Para que te hagas una idea, Ambev es dueña de las principales marcas nacionales en estos mercados. También tiene las marcas internacionales que entran dentro de la categoría de premium, pero sobre todo donde está la ventaja competitiva y la barrera de entrada a este mercado es en la red de distribución que tiene, ¿no? En estos países son normalmente mercados muy fragmentados. Para que te hagas una idea, en Brasil hay casi más de 1 millón de puntos de venta, son pequeños bares, pequeños comercios, además de los centros comerciales y grandes cadenas, ¿no? Pero hay mucho local pequeño, ¿no? Entonces, el tener esta red de distribución que tiene la capilaridad de llegar a más de 1 millón de locales hace que básicamente ningún jugador en el mercado nadie pueda competir con esa. Los únicos que pueden competir tendrían que entrar a través del sistema de Coca-Cola. Coca-Cola, en este caso en Brasil, tiene 4 embotelladoras, 4 principales socios. Si quisieras competir contra Ambev, que ahora mismo tiene un 60% de cuota de mercado, la única forma que tendría es realmente ir a través o de su propio sistema, lo cual no te lo va a permitir si compites contra él o a través de Coca-Cola, ¿no? Entonces creemos. Lo mismo pasa en Argentina, la cuota de mercado es superior al 60%, República Dominicana es superior al 90%, no se puede decir, pero no tiene competencia aquí o muy poca. En Uruguay y en Paraguay también tiene cuotas muy elevadas. Entonces es una compañía que es líder en sus mercados, puede seguir teniendo algo de crecimiento, no tanto como a lo mejor podía tener hace 30 años, pero creemos que puede seguir creciendo entre el 6 y el 8% en cuanto a beneficio operativo. Es capaz de trasladar precios a sus productos a largo plazo, tiene unos márgenes EBITDA del 35%, unos retornos sobre el capital invertido superior al 25% y no tiene deuda. Es decir, estamos ante un negocio, en nuestra opinión, de muchísima calidad, con una posición competitiva muy fuerte. No se puede ver disruptiva por la IA ni por nada. La IA no puede transportar cervezas a 1 millón de puntos de establecimiento. Y creemos que además esta posición competitiva la han estado reforzando en los últimos años mediante una plataforma de distribución que se llama BIS, que es una plataforma que se pueden descargar todos estos pequeños comercios, restaurantes, bares, pequeñas tiendas, y hacer los pedidos no solamente de todos los productos de Ambev, sino de productos de tercero. O sea, es una máquina de generar caja. Es una máquina de generar caja, efectivamente. Una máquina de generar caja que además tiene una situación competitiva, como tú decías, envidiable, porque cualquiera que quisiera entrar a jugar a su mismo juego necesitaría, para empezar, como decías, una red de distribución imposible de montar en 2 días.
No, a ver, las redes de distribución normalmente en casi todos los mercados se caracterizan porque la escala es la principal ventaja competitiva, ¿no? Cuanto más escala tienes, más eficiente es, mejor servicio das a tu cliente final, y cuanto mejor servicio, pues más grande te haces y es como un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, Coca-Cola está establecido, la puede tener, pero para un nuevo competidor entrar en ella te podrías enfocar a lo mejor en una pequeña ciudad en concreto y poco a poco ahí, pero es algo que sería muy costoso. Ambev te vería y evidentemente te atacaría para proteger su mercado, y es muy complicado que puedas competir contra ellos, y creemos que es realmente complicado de atacar, ¿no? Bueno, ahora cuéntame en 30 segundos, ¿cuándo construisteis la posición y cómo estáis ahora? Bueno, la posición la hemos estado construyendo durante los últimos 2 años, pero la compañía la conocemos desde hace más tiempo porque hemos sido inversores de AB InBev, que es el principal accionista, tiene el 62% de las acciones de Ambev. Y bueno, es un negocio, por darte algunas métricas de valoración muy simples, pero históricamente la media de cotización ha cotizado por encima de 20 veces beneficios, ahora mismo cotiza 12 veces beneficios, y como tú dices, es una máquina de generar caja, ¿no? Y entonces reparte gran parte o todo lo que genera en dividendo, y tiene un dividend yield del 8%, ¿no? Fantástica idea de inversión, fantástica tesis que nos habéis traído hasta Con Ánimo de Lucro. Te lo agradezco mucho, Fernando. Te escucho muy prontito de vuelta, y si no, en Tu Dinero Nunca Duerme, espero que nos vemos también muy prontito. Nosotros nos vamos. Adiós, adiós. Hasta mañana a las 12, aquí en Con Ánimo de Lucro.